El Señor los bendiga en esta mañana. Amén. Saluda al que está al lado suyo. Dígale, qué bueno que estás al lado mío. Feliz domingo para todos. Qué alegría poder estar y poder estar en la casa del Señor, ¿no? ¿Cuántos me dicen amén? No nos damos cuenta el tremendo privilegio que tenemos de poder hacer culto a Dios, disfrutar de su presencia, que Él pueda llenar nuestro corazón, nuestra vida, que Él pueda realmente darnos las fuerzas y la fortaleza que necesitamos. ¿Cuántos me dicen amén? Mire, ¿cuándo entendemos esto? Cuando no podemos estar. Solamente cuando alguien pasa por procesos, situaciones, enfermedades y uno anhela, quiere estar y no puede. Entonces dice, qué lindo que es estar en la casa del Señor. Mira el que está al lado tuyo y dice, aún con esa cara es lindo el que está al lado tuyo. Sabe que esta mañana queremos hacer una oración por uno de nuestros hermanos que se va a decirle que está al lado tuyo. Estamos esperando que vos te levantes, díselo. No se va de la iglesia, se va a predicar a Paraguay, ¿sí? Así que ya ahí te pedimos cosas de todo. Oración, oración. Pase ese Gabriel Zapacosta, le vamos a decir que pueda pasar. Él tiene un llamado especial, él es evangelista. Y usted lo ha visto por ahí, a veces pasa desapercibido. Encima que es chiquito, más todavía. Pero usted no sabe lo que Dios ha hecho y va a hacer con él. ¿Amén? Pero la oración, quiero que sepas, Gaby, no solamente de la iglesia, sino de una institución que es la Iglesia de Dios, con más de 85 años de trayectoria, la cual está respaldando también tu vida, ¿sí? Así que quiero que sepas que donde vayas, el Señor va a estar y Dios se va a glorificar. Amén. Ahí donde está, levante su mano. Vamos a orar con Gaby. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, como dice tu palabra, Señor, que tú nos enviarías. Señor, como iglesia, como institución, Señor, enviamos a Gabriel, Señor, a esa ciudad, a ese lugar donde él va a estar. Padre, para que tú lo bendigas, abre las puertas, Señor, usa a tu Hijo, Señor. Señor, como en el libro de los Hechos, Señor, que salían, iban, Señor, golpeando las puertas, Señor, predicando tu palabra. Señor, que las señales, las maravillas y los prodigios los sigan. Señor, ungimos sus manos, oramos por sus manos, Señor, para que cuando Él imponga sus manos sobre los enfermos sean sanos, los oprimidos sean libres, Señor, y aún aquellos encarcelados espiritualmente puedan, Señor mío, ser libres en tu nombre. Úsalo, Señor mío, en el tiempo que esté en ese lugar, con tu poder, con tu gracia y tu gloria. Señor, como iglesia lo bendecimos, Señor, y donde Él esté, la iglesia de Cristo estará, Señor, respaldando, Padre. Señor, que Él no se sienta solo, Señor. Que sepa, Señor mío, que la oración lo estará cubriendo y guardando, Señor. Solamente, Señor, pon palabras en su boca, Señor, para que al abrirla, miles puedan convertirse a ti, Señor. En el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor dice un fuerte amén. Gaby, muy bien. Dios los bendiga. ¿Sí? Y si usted me acompaña al libro de Filipenses, en el día de ayer, despedimos. Somos una familia, ¿cuántos me dicen amén? Y hay cosas lindas y cosas a veces que no nos agradan mucho, ¿no?
cosas que dice que tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Partió la mamá de Gisela, de Brian, ellos están congregando en este lugar. Bueno, y ayer hicimos ahí en el cementerio, hicimos el servicio. Y ore por la familia, ¿no? Para que realmente Dios pueda hacer el consuelo en ese corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Sabemos que es muy difícil la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mamá, de un papá. Es muy difícil de un esposo, una esposa. Es muy difícil sobrellevarlo a menos que Dios venga y traiga consuelo. Amén. Pero como dijimos recién, somos una iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Y la oración tiene poder. Amén. Acompáñame al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Y antes de leerlo, mira al que está al lado tuyo y decirle, tenemos que seguir hacia adelante. ¿Cuántos me dicen amén? ¿A dónde tenemos que ir? Adelante. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Qué hace? Prosigo, por ver si logro asir, tomar, aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que, ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás. Y extendiéndome, ¿dónde? Lo que está por delante. Sabe que cada uno de nosotros tenemos que priorizar, diga conmigo priorizar, lo más importante de nuestra vida, o lo primordial, o la prioridad, de poder preservar esa fe en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros somos aquellos encargados de cuidarla. Nadie la va a cuidar mejor que usted, ni el que está delante, ni el que está atrás. Pero esa fe tiene que ser cuidada, preservada, o como usted quiera decir, atesorada, aún en los momentos más difíciles. Y en los momentos más difíciles es donde nuestra fe es puesta, ¿dónde? A prueba. El domingo pasado hablamos sobre la perseverancia, hablamos sobre permanecer, y yo creo que el permanecer en el Señor es aquello que más nos cuesta, porque aún frente a las situaciones no fáciles es donde nuestra fe flaquea, es donde miramos lo natural, es donde muchas veces desviamos nuestra vista y lo enfocamos a la necesidad. ¿A qué lo enfocamos? A la necesidad. Y cuando el hombre, la mujer enfoca su prioridad o lo importante de nuestra vida a la necesidad, es ahí donde nos desviamos del Señor. La prioridad suya y mía es seguir creyendo en Dios. Aún en los momentos quizás más duros, en los momentos de quebranto, de dolor, de angustia, de tristeza, de incomprensión y aún de pérdida de seres queridos, lo que más nos cuesta es seguir creyendo. El cristiano sigue creyendo, pero no con ese fuego, no con esa pasión. Y es donde muchas veces el enemigo viene a predicarnos a la mente, ¿para qué estamos? Y usted, como hemos predicado el domingo pasado, ese fuego comienza a apagarse. Ya nos transformamos en insensibles, en críticos, en aburridos. Somos distantes porque algo pasó en nuestro corazón. Hubo una situación, llámela como usted la quiere llamar, que en vez de acercarnos a Dios, nos alejó. Dice su palabra que nos tenemos que acercar como confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? La presencia. ¿Para qué? Dice, para alcanzar gracia, para el oportuno socorro. Y muchas veces ese socorro
no es Dios, no es la presencia, no es el altar, no es la palabra, no es la oración. Muchas veces ese socorro es la angustia, el dolor, la tristeza. Y eso llena nuestras vidas y nos va alejando, nos va enfriando. Por eso ustedes se acuerdan, y perdone que sea reiterativo, el Señor Jesús habló sobre la viuda y el juez injusto, ¿se acuerda? Y el Señor dice, se tardará. O sea, Dios puede tardarse a aquellos hijos que piden de día y de noche y claman, pero Él resaltó algo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la fe no es solamente creer en el Señor, sino también es actuar. ¿Cuántos me dicen amén? Porque, ¿se acuerdan que les dije el día domingo? El diablo cree y está destituido de la gloria. El infierno cree en Dios y está salido de la salvación eterna. Entonces la fe es esperar, pero también actuar. ¿Y cómo actuamos? Actuamos día tras día, como dice aquí el predicador, como viendo al invisible, aún en aquellas cosas que nos ahogan, nos apremian. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Saben qué? Debemos animarnos a confiar en nuestro Dios. Confiamos en muchas cosas. Usted va a ver allí, el hombre confía muchas veces en la suerte, ¿no? Confía aquellos que son adictos al juego, confían en un número, en un caballo, ¿no? Confían en un billete, confían en cosas que les traerá suerte. Y aún fíjense que no hay peor cosa que un jugador. Y el jugador hasta vende su propia casa porque se transforma en una adicción. Y el juego es una adicción, valga la redundancia. Entonces el jugador se transforma en ese adicto ¿a qué? A esa esperanza de recibir algo. Pero muchas veces nosotros como cristianos no nos transformamos en adicto a la palabra, a las promesas, a la verdad de Dios, en aquello que Dios nos dijo, pero nos olvidamos. Entonces fíjese una y otra vez que tenemos que animarlo. Mirá al que está al lado tuyo mientras tomo el té, decirle, tenemos que animarnos. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? Claro, tenemos que animarnos. Hoy, desde la apertura allí y cada texto, lo que se hablaba de estar como iglesia juntos, depender, saber que no estamos solos. Y eso es tan importante, querido hermano. Saber que usted no pelea solo la vida. Primeramente está Dios con usted. Hay legiones de ángeles que lo están cubriendo, pero también hay una iglesia que está orando y clamando a Dios. Solo el Señor puede renovar nuestras fuerzas. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos se han sentido agotados o agobiados y han sentido el renuevo de Dios? ¿Lo han sentido? ¿No? Esa es una experiencia hermosa. Y si usted no lo ha experimentado, yo lo animo a que usted experimente la renovación de Dios. Porque la vida muchas veces es injusta. Muchas veces las cosas no corresponden a lo que nosotros soñamos o queremos o anhelamos. Pero está Dios que conoce su corazón y el mío y sabe la necesidad suya y mía. Y sabe cuáles son sus debilidades y las mías. Y Él viene con ese renuevo, con esa fortaleza, con ese reconfortar en nuestra alma. Y es ahí donde volvemos a levantarnos. Renueva las fuerzas. Solo en Él podemos tener otra actitud frente a las dificultades. ¿Y por qué les puse esto? Porque usted va a ver que frente a los desafíos, los problemas, las dificultades, las adversidades, como usted quiera llamarlo, si no vienen las fuerzas de Dios, viene el cansancio. ¿Cuántos me dicen amén? Viene el agotamiento, viene la crisis, nos empezamos a poner de mal humor. ¿Por qué?
Esto es igual, veo que cuando usted tiene un auto, ¿no? Y lo deja que con la reserva y menos de la reserva, empieza a tomar ¿qué? La suciedad del tanque. Comienza porque le ponen agua al tanque, veo que hacen esas cosas, estaciones de servicio, empieza a tomar lo sucio, lo que contamina. ¿Y qué hace un motor? Se para, se detiene. Y así es nuestras vidas. Cuando no somos llenos del Espíritu Santo, empezamos a tomar la basura de nuestro tanque. Cuando el tanque está lleno de Dios, comenzamos a fortalecernos. Comenzamos a ese mal humor, mirar el que está al lado tuyo, ¿cómo andás con el humor? Decirle. Vio esas contestaciones que uno dice, ¿y qué le pasó? Si recién salimos del culto, ¿qué no entendió? ¿No? Usted dice, hay algo que en la Biblia no me está diciendo, que está acá, estamos incomunicados, se nos rompió el satélite con el Señor, ¿no? Bueno, eso proviene cuando chupamos, tomamos, ¿sí? La reserva, lo nuestro y no lo de Dios. Por eso he puesto aquí que solo el Señor puede renovar sus fuerzas y las mías. Hablábamos de esa permanencia, de permanecer. Y permanecer depende, yo les decía la semana pasada, de nosotros. A veces le echamos la culpa al diablo, pobre diablo, ¿no? Porque encima que está condenado, le seguimos echando más culpa encima, ¿no? Y le echamos la culpa al diablo de un montón de cosas y en realidad nosotros somos los culpables, porque Dios nos da todas las herramientas. ¿Cuántos me dicen amén? Acá, no en esta sola, sino en la que usted tiene, la palabra de Dios instruye al hombre para que nos vaya bien, para que no caigamos en el camino, en los errores, en la falla. Aún dice para que no seamos confundidos, para que podamos tener vida en abundancia. Y no salpicaduras, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la pileta. Usted está al costado de la pileta y viene un chico y se tira a la pileta, ¿no? Y desparrama y salpica por todos lados. Y muchas veces como cristianos vivimos de esa salpicadura cuando el Señor nos dice que tenemos que sumergirnos, dije bien. Yo porque tengo a la maestra de este lado, entonces es un problema. Tenemos que sumerger, se me trabó, algo pasó en el río del Señor. Yo para que se ría un ratito, decirle que está al lado tuyo, reíte un rato, que es gratis. Dice que cuando uno se ríe, mueve menos músculo que cuando está enojado. Así que ríase y disfrute de la vida. ¿Cuántos me dicen amén? La palabra del Señor siempre nos va a llevar a no desanimarnos y a seguir hacia adelante día tras día. Si usted ve a alguien desanimado, ¿sí? Mire, síntomas. Veo que usted va al médico y le dice, a ver qué síntoma tiene, ¿no? Entonces usted le dice, me duele la cabeza, me duele el ojo, me duele la nariz, me duele acá y me duele acá. Entonces le mira el dedo y se tiene roto el dedo. Claro, duele por todos lados, entonces el médico dice, no, señor, su problema es el dedo, no es todo el resto, ¿no? Entonces, los síntomas, usted va a ver que cuando nos alejamos de la palabra, comenzamos a enfriar y cambiamos, somos transformados. Pero cuando un hombre o una mujer está lleno de la palabra, sí, usted va a ver que en los momentos difíciles de la vida puede perseverar en la fe y en la esperanza. Aún en las noticias más duras, usted va a seguir perseverando en la fe. ¿Amén o no? Claro, por eso se acuerda que veníamos predicando del altar, de la búsqueda. Y el Señor se acuerda que nos hablaba en Isaías 55 y nos decía que vayamos a Él, los sedientos, los hambrientos. Y aún Él nos exhortaba en Isaías 55 del 1 al 3, diciendo, ¿por qué perdés el tiempo? ¿Por qué gastás en aquellas cosas que no te sacian? Que ves que muchas veces te traen dolor, que no te sirven, ¿no? Veo que hay un dicho que dice que el hombre es el único animal, ¿no?, que tropieza 2 veces con la misma piedra. No, decirle que está al lado tuyo, no somos animales, ni descendemos del mono.
Aunque algunos tienen cara de mono, pero no es hoy el punto, el neurálgico. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Pero volvemos a caer y volvemos a tropezar. Y usted va a ver que Dios dice, ¿por qué? Si yo te doy todo para que vos sigas hacia adelante. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. La palabra nos va a llevar a no desanimarnos, dijimos, y seguir avanzando en el día a día. Su presencia siempre nos va a guiar a toda verdad. Por eso usted va a ver que Pablo en la carta a los Filipenses dice, esto no es que yo ya lo alcancé, sino hago una cosa, yo sigo hacia adelante, no importándome muchas veces todo lo que sucede ni a mi derecha ni a mi izquierda, yo sigo hacia adelante porque sé cuál es mi final. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Amén o no? Dígale al que está al lado suyo, no se canse de decirle, seguimos hacia adelante. ¿Amén? Así que, mire, si usted se olvida de todo hoy, no se haga problema, pero acuérdese de esto, tengo que seguir hacia adelante. Pero no me van bien las cosas, seguí hacia adelante. Pero ¿sabe qué? Tengo unos problemas tremendos, seguí hacia adelante. Cuando un hombre o una mujer sigue hacia adelante, es una actitud de fe, diga conmigo una actitud de fe, no mirando lo que está atrás. Y hay 4 cositas, no sé si me va a dar el tiempo, pero se las quisiera decir. 4 principios que a nosotros nos va a dar quizás la seguridad de que vamos por buen camino. ¿Amén? Nuestro Dios es la única fuente de fortaleza y esperanza y solo en Él podemos ir una y otra vez al propósito por el cual fuimos llamados y creados. ¿Usted sabe que tiene un propósito? ¿Cuántos me dicen amén? Como hoy decía Gabriel, cuando nos alejamos de Dios no encontramos sentido a la vida, ni a la familia, ni al matrimonio, ni a los hijos, porque estamos ajenos del propósito. Pero cuando usted va a la palabra, va a la búsqueda, va a la oración, usted se da cuenta que usted es tan importante para el reino de Dios. Amén. No podemos rendirnos frente a cualquier obstáculo. ¿Ha tenido problemas esta semana? No nos vayamos más para atrás. ¿Ha tenido problemas? ¿Cuántos tuvieron problemas? ¿Verdad? Oh, bueno. Si no levantó la mano el que está al lado tuyo, decir después va a orar, hasta por el pastor vas a orar, porque si no tuviste problemas, porque andás. O ya pasaste para el otro lado, tenés cuidado. O te fuiste con el Señor y no nos dimos cuenta porque estás acá. Pero qué difícil que el cristiano no tenga problemas. Es que la vida es así. En el contrato cuando usted firmó en el cielo para ser cristiano no leímos todo, pero dice su palabra que en el mundo íbamos a tener ¿qué vamos a tener? Pero dijo algo el Señor. ¿Qué dijo? Arréglensela ustedes porque yo me voy. ¿Qué dijo? Porque dice, confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros abrazamos la palabra, abrazamos sus promesas, entendemos que ya Él venció. Él venció el mundo. Él venció tus problemas, tus adversidades. Él venció tu enfermedad. Él venció el dolor, la angustia. Él lo venció, dice. Ahora, queda en nosotros seguir hacia adelante o seguir mirando hacia atrás. ¿Amén? ¿Amén? Por eso es que no nos podemos rendir. No lo busque porque se nos va mucho el tiempo, pero en el libro de Job 19:25, él tenía una seguridad. Job fue un hombre golpeado como rodilla de zapatero. Fue un hombre que pasó de todo. ¿Cuántos me dicen amén? Y no por hacer nada raro, sino que pasó de todo. Una prueba, quizás como la que usted pasa día tras día. Pero él dijo algo, yo sé que mi Redentor vive. Yo digo, qué seguridad que tenía en su corazón, qué firmeza en su fe, aún cuando sus carnes se caían porque se estaba pudriendo, literalmente, aún cuando dice que las llagas, aún cuando era rechazado hasta por su misma esposa, por sus amigos,
sus hijos habían muerto, había perdido todas sus posesiones, pero él dijo algo: yo sé que mi Redentor vive. Yo digo, ¿sabemos que nuestro Redentor vive? Frente a lo que usted está atravesando o esa adversidad, ¿sabe que su Redentor vive? Yo creo que es la seguridad que Dios quiere para que podamos seguir hacia adelante. Digamos un fuerte amén. Lo primero que quería hablarles es tener la seguridad de que Dios solamente da esas fuerzas para poder continuar. En el libro de Hebreos, capítulo 11, si usted me acompaña, versículo 6, ¿lo tiene allí? Libro a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin qué, sin fe. ¿Y qué es la fe? Lo que espero y no veo, ¿no? ¿Cuántos me dicen amén? Lo que espero y no veo, eso es la fe, y creer en eso. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora, solamente reflexione un minuto. Cuando usted pasó en esta semana esos momentos de crisis, ¿vino esta convicción? Porque a mí muchas veces me pasa que no. Y es donde el Espíritu Santo viene y te vuelve a decir, ¿te acordás de dónde te saqué? ¡Ay, cierto! ¿No le pasan esas cosas? Porque somos naturales, normales. Somos constantemente, muchas veces nos inclinamos a corrernos de Dios. Nos inclinamos a olvidarnos de los favores y la misericordia que Dios ha tenido sobre nuestras vidas. Pero aquí el escritor del libro de los Hebreos dice, escúchame una cosita, si ustedes se acercan, le habla al pueblo judío, al pueblo hebreo, si ustedes se acercan a Dios, tienen que creer que existe y que Él es galardonador, Él premia a aquellos que lo buscan, porque si yo me acerco, quiere decir que creo en Él. ¿Cuántos me dicen amén? Si usted está en esta mañana, en este lugar, es porque cree en Dios. Si no, no estaría. Estaría no comiendo factura porque está muy cara, pero bueno, unos bizcochitos ahí de la panadería ahí que vende nuestra hermana, estaría comiendo bizcochitos, tranquilo, en su casa tomando mate. Pero usted cree, ¿cuántos me dicen amén? Y como cree, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Mire, nuestras vidas son transformadas y cambiadas cuando yo me acerco a Dios y cuando yo creo que Él existe. No hay teología más grande que la fe de un hombre. No existe. Usted puede conocer muchísimo de la Biblia de punta a punta, pero cuando hay alguien con fe, la fe es el instrumento necesario para que podamos acercarnos a Dios. ¿Amén? ¿Amén? Esta es la clave para que podamos seguir hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Volvemos al libro de Filipenses. Hoy me traje la Biblia viejita para encontrar más rápido, ¿vio? Capítulo 4, verso 13. 4 textos bíblicos quiero leerles muy rapidito. ¿Lo tiene allí? Y es un texto que usted lo conoce. ¿Cuántos me dicen amén? Dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. He puesto que Pablo se refiere a la capacidad de encontrar fuerza, diga conmigo fuerzas, solo en Jesús. Él reafirma el concepto de lo que él vivía día tras día. Pablo era un hombre de fe,
un hombre de esperanza, un hombre que perseveró frente a las crisis y a las circunstancias. Pero él quería transmitir a la iglesia de Filipo este tremendo concepto, que el único que podía traer fortaleza a esa iglesia era Cristo. Porque pasaban e iban a pasar cosas muy difíciles para poder superarlas, pero que había una persona, que es el Señor Jesucristo, que es el único que podía fortalecer el corazón del hombre y la mujer. Dígame un fuerte amén. Y así podría afrontar cualquier situación que podría estar pasando. ¿Dónde venía la fortaleza según Pablo? ¿De dónde? De Jesús. Muy bien. Este concepto él lo deja asentado y enseña, ¿sí?, de que solo Dios por medio de Jesucristo podía darle la fortaleza. Mi pregunta es, eso que usted y yo atravesamos, ¿dónde estamos buscando las fuerzas? ¿Qué puerta estamos golpeando? ¿A dónde nos escondemos? ¿Dónde corremos en medio de esas situaciones? Donde la palabra nos da una solución. Y la solución es que la fortaleza única viene solamente ¿de quién? De Jesús. ¿De quién viene la fortaleza? Y es necesario, porque Él nos da la capacidad para poder sobrellevar cualquier dificultad que usted y yo podamos atravesar. Por eso es que no es un texto al azar. Cuando usted entra en este texto dice, entonces el problema que tengo en mi casa, en mi familia, con mis hijos, en el matrimonio, en la economía, en la salud, yo necesito ser fortalecido, fortalecida. ¿Para qué? Para poder afrontar y seguir hacia adelante. Porque ¿qué hacen los problemas? Miren, los problemas tienen dos direcciones. ¿Cuántas direcciones? No hago así porque se acuerdan, ¿no? Una para un lado, otra para el otro. Dos direcciones, diga conmigo, dos direcciones. Una prueba te acerca a Dios, porque es como esa madera, esa balsa en medio del océano, y la otra te aleja de Dios. El tema es lo que estoy atravesando, lo que paso día tras día, las adversidades y los problemas que yo tengo, ¿me acercaron a Dios o me alejaron a Dios? La decisión que tomé, ¿me acerca a Dios o no me aleja a Dios? Yo me acuerdo cuando nos hemos puesto de novio con mi esposa, ¿sí? Me acuerdo que el ministro ahí que estaba en ese momento nos dijo, mira, vos vas a saber si la mujer es de Dios o no es de Dios, si te acerca a Dios o no. Si vos en un tiempo ves que seguís trabajando en la obra, que seguís haciendo todo, y vos vas a ver que esa mujer es de Dios. Ahora, cuando vos, si ves que la mujer te lleva para otro lado, cuando no ya se niega a servir al Señor, ojo, porque Dios no está en la cosa. ¿Me comprende? Entonces nuestras decisiones, ustedes van a saber si es de Dios o no es de Dios cuando la acercan a Dios o la alejan de Dios. Si usted tiene un trabajo, gloria a Dios por el trabajo, ¿cuántos me dicen amén? Y claro que hay que trabajar, decirle que está al lado tuyo, tenés que trabajar, por favor. Pero si usted ve que ese trabajo lo aleja de Dios, ojo. Cuando yo hablo de alejar de Dios, no hablo solamente de congregar, sino de buscar, de amar, de orar. ¿Cuántos me dicen amén? Usted puede estar internado en terapia intensiva y estar cerca del Señor, porque está orando. Puede estar trabajando en la China y estar en comunión con el Espíritu Santo, pero puede estar en este lugar y estar tan lejos del Señor. ¿Me comprende? Entonces siempre usted va a ver en la vida, cuando nos habla acá Pablo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, el Señor es mi fortaleza, tengo que tomar esta decisión. Ahora, ¿esta decisión me aleja o me acerca? Si me aleja, tengo que tener cuidado. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Amén? ¿Me comprenden esta mañana? Yo, para cerrar esto, la afirmación es poderosa para nuestras vidas y solo cuando confiamos en el Señor podemos tener, diga conmigo, la seguridad de seguir adelante.
No hay otra seguridad mayor en su corazón y en el mío cuando entendemos que solo en Cristo podemos fortalecernos. Acompáñame al Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 62. ¿Cómo anda con el arado? ¿Anda bien con el arado? ¿Lo encontró? Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano, está hablando de una persona, está hablando de voluntad, está hablando de decisión. ¿Cuántos me dicen amén? En el arado, mira hacia dónde. ¿Es apto para qué? Para el reino. Ojo. Y este segundo punto es no mirar hacia atrás. ¿Cómo logramos seguir hacia adelante? No mirando hacia atrás. Nos lleva a no desviarnos, de tan difícil tarea que como cristianos tenemos que afrontar día tras día. Es seguir hacia adelante y no mirar hacia atrás. Esta declaración es una advertencia acá en el Evangelio de Lucas de que cuando entramos en el camino del Señor no podemos estar añorando, abrazando o aún acariciando las cosas de nuestro pasado. ¿Por qué? El pasado tiene un peso tremendo. ¿Me comprende? ¿Por qué les digo? ¿Cuántos antes de conocer a Dios hacíamos cosas que no correspondían? Todos, ¿no? Ahora, ¿era feo o era lindo? Era lindo. Como les dije una vez, un pastor, estábamos en un retiro y dice, ¿cuántos dicen que el pecado es feo? Y claro, todos, no, el pecado es lindo, y si no, algo feo, ¿cuántos le gusta, no sé, el mondongo? ¿A quién no le gusta? ¿Es feo? Ahí está, ¿ves? No lo come porque es feo. A mí me encanta. ¿Me entiende? O sea, algo feo no lo hago, ¿no? ¿Cuántos me dicen amén? Si es feo, no lo hago. Usted se va de vacaciones a un lugar y dice, a este lugar, cruz, decía mi vieja, cruz y raya, ¿no? Acá, claro, tachado, ¿no? ¿Usted ha dicho tachado alguna vez? ¿O va a visitar a alguien? ¿Y qué hace? Tachado. Vamos sacando. ¿Por qué? Porque no es grato. ¿Me comprende? Y esto es lo mismo. Cuando hay cosas que no son gratas a nosotros, tenemos que correrlas, sacarlas. ¿Y el enemigo qué hace? Te va a taladrar el coco con cosas que a vos te gustaban. ¿Me comprende? Yo les conté a ustedes, yo fumaba, y fumaba más o menos 3 atados de cigarrillo por día antes de entrar al Señor. Y yo me acuerdo que había pasado 4 o 5 años, ya estaba casado, y una vez no me acuerdo si iba caminando así o en el trabajo era, y veo que fuman todos, ¿no? Y me empezó a agradar, el pastor, sí, me empezó a agradar. Y ahí entendí algo me está pasando. Y me acuerdo que llegué a mi casa, le digo a mi esposa, nos pusimos a orar y jamás, hermano. El poder de la oración y el poder de la oración en el matrimonio es tremendo. Pero ¿qué era? Diga conmigo, era una debilidad. Y la debilidad del enemigo la conoce porque éramos presos de él. Entonces el enemigo va a venir a tentarte con tu debilidad. El tema es estar atentos, despiertos y saber que eso te puede llevar a morir. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Amén? Dice Lucas, ninguno que poniendo sus manos, el Señor Jesús habla en este texto,
Y podemos ver que es una advertencia muy clara, que si nos detenemos para mirar, no podemos cumplir una palabra que quiero hablar al final, que es el propósito. Dios tiene un plan sobre tu vida. Dios tiene un plan sobre tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Y en lugar de producir una cosecha abundante cuando miramos hacia atrás y fruto, el trabajo va a ser mediocre. Cuando miro hacia atrás, todo lo que usted haga va a ser mediocre. Porque va a estar en el medio, no va a estar ni para un lado ni para el otro. ¿Y se acuerda que dice el libro de Apocalipsis? ¿Por cuánto no fuiste qué? El tibio. Entonces, fíjese que cuando hablamos la semana pasada de permanencia, de altar, y hoy hablamos este texto tan hermoso que nos lleva a saber que en el medio de las circunstancias el Señor está conmigo y recibo la fortaleza de Él. ¿Para qué? Para no ser tibio, para no estar en el medio. ¿Y qué pasa, pastor, si flaqueo en la fe? Si usted flaquea en la fe, tiene que levantar la mano. ¿Cuántos me dicen amén? Si está su esposa encendida o su esposo, si no, acérquese a alguno de los hermanos en la iglesia y dígale solamente orá por mí. No le explique ni le cuente ahí nada. Solamente decirle orá por mí, ¿sabes por qué? Porque estoy pasando un momento difícil. Y cuando Dios sabe por lo que pasa usted y yo, ¿cuántos me dicen amén? Y es ahí donde la dependencia, el decir, no puedo solo, necesito de la iglesia, necesito de la oración. Realmente no puedo doblar mis rodillas porque no tengo la fortaleza para poder hacerlo. Y si me pongo a orar, oro cualquier cosa porque no lo siento. ¿Le ha pasado de no sentir a Dios? ¿No? ¿Le ha pasado? Y si no, nunca oró. Cuando a veces nos doblamos las rodillas o parado, no sé, como usted ahora, y uno dice, ¿qué pasó? Se fue el Señor, salí del reino, ¿no? Pero realmente es por fe, es porque sabemos que Él está. La necesidad, no mirar atrás, tenemos la necesidad de no vivir en el pasado y mantenernos en el enfoque hacia adelante. Y aún en los momentos de peligro, diga conmigo, momentos de peligro, poder aferrarnos al Señor Jesús. Lo tercero, decir, mira qué rápido que vamos, Libro de Hebreos, capítulo 12. Usted sabe que tengo que predicar cortito porque estoy como Energizer, mis baterías duran poco. En serio, no la de acá, esta. Me empiezo a cansar. Hebreos capítulo 12, verso 1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos, ¿sí? ¿De qué? De todo peso. ¿Y qué más? ¿Qué hace el pecado? ¿Qué es asediar? Perseguir. O sea, ¿usted se da cuenta que es normal mirar que está al lado tuyo y decir, ve que eso es normal? Aún con esa cara eso es normal, decir. ¿Sí? ¿Qué hace el pecado? Nos persigue. Pero ¿cómo si estoy en el Señor? Pero te va a perseguir. ¿Por qué te va a perseguir? Porque es algo que nos gustaba. Algo que no hacíamos como Viviana con el mondongo. No hacíamos así. Nos gustaba. Entonces fíjese que aquí en el libro de los Hebreos dice, vamos a quitar eso. ¿Y de qué forma podemos quitarlo? Acercándonos a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Como decíamos hace un rato, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esta debilidad, ¿cómo la saco de mi vida? Acércate a Dios. Y cree que eres galardonador de los que le buscan. Pero no siento nada. No dice de los que sienten, no sé si usted leyó, tiene otra versión,
sino de los que le buscan. Muchas veces usted no va a sentir la presencia de Dios. Y no significa que no esté Dios, sino su fe lo va a hacer estar y abrazarse. Me viene a memoria de Pablo cuando estaba en la cárcel, en los momentos de naufragio, cuando lo apedrearon. Yo digo, ¿habrá sentido la presencia de Dios? Pero sí tenía una convicción, y la convicción ¿cuál era? Amo y creo en Dios. ¿Se da cuenta? Que no actúa por lo que siento. Muchas veces nosotros venimos, ¿no? Y más que todo como pentecostales, nos gusta sentir. Y qué lindo que es sentir. ¿Cuántos me dicen amén? Y cuando uno habla en lenguas y sentir la presencia, el renovo, es hermoso. Pero ¿saben qué? A veces no sentimos nada. A veces nos sentimos vacíos, a veces nos sentimos sin fuerzas. A veces nos sentimos que no podemos sobrellevar ni siquiera nuestra propia vida y no entendemos cómo seguir hacia adelante. Pero no significa que Dios no está con vos. Amén. Mirá que está al lado tuyo y hacerle con el dedo así. Aunque este es el acusador, pero no importa. Decirle, Dios está con vos. Decir. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué más? Corramos con paciencia. Otro día vamos a hablar sobre la paciencia. La carrera que tenemos por delante. ¿Se da cuenta que la vida cristiana es una carrera? Pero la carrera aquí no es el que llega primero, no es el que corre más fuerte, sino la carrera es el que persevera. Por eso cuando hablamos del Evangelio según San Juan, capítulo 15, habla de la dependencia. Y el perseverar en la carrera, el perseverar en la fe, el perseverar en la palabra, es lo que a vos te va a permitir llegar al fin. Ayer, cuando estábamos ahí en el velorio, vino una palabra a mi mente cuando Pablo decía, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, dice. Por lo demás me espera que la corona de vida. Y yo creo que su futuro y el mío es ese. La carrera que muchas veces nos lastimamos, y había una anécdota acá de un joven que corría la carrera y dice que se preparó durante mucho tiempo. No sé cuánto, ¿hay algún deportista en serio? Lo digo, no, yo no soy deportista. Ahí, bueno, ¿no? Vos practicás boxeo. Vos imaginate que te preparás, ¿no? Se prepara, se capacita, hace una dieta, se entrena. Ayer fui a lavar el auto y estaba un profesor de boxeo, y el que lava el auto es un chico jovencito que le estoy predicando, y buenísimo, ¿no? Y el profesor le decía, vos tenés que entrenarte, dice, boxeás bien, pero esto es lo mismo que vengas a lavar un auto y no tengas ninguna herramienta. Dice, no te sirve porque te van a bajar. Dice, bueno, le dijo una mala palabra, ¿no? Pero entrenamiento. Y cuando ese empezó a correr, dice que pisó un pozo y se cayó y se lastimó. Pero dice que siguieron todos, él no ganó, pero él siguió la carrera, aún rengueando, y dice que fue la persona más ovacionada y aplaudida porque logró llegar a la meta. No sé cuántos pozos estés pisando o has pisado o pisarás. No sé cuántas piedras en tu camino has atravesado o vas a atravesar, pero sí sé algo. Dice que ese joven se levantó y siguió hacia adelante. Eso yo creo que es la carrera del cristiano. Muchas veces nos vamos a caer, muchas veces vamos a tropezar, muchas veces vamos a tener las fuerzas o no, pero el tema es volverse a levantar y poder decir como Pablo, corrí la buena carrera, peleé la buena batalla, y por lo demás yo creo, tengo la seguridad en ese Cristo que es mi fortaleza, que me espera la corona de vida. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Perseverar en esa fe. Perseverar. Y el último punto, el libro de Jeremías, capítulo 29.
el libro del profeta Jeremías, verso 11. ¿Lo encontró? Porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Cuando hablamos de seguir hacia adelante, yo tengo que seguir hacia adelante porque sé que mi vida tiene un propósito. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Comprendés que tu vida tiene un propósito? ¿Que tu familia tiene un propósito? ¿Que si sos joven o sos anciano, tenés un propósito? Y dice el Señor, no te voy a dejar hasta que cumpla el propósito por el cual fuiste creado. Dios no te va a dejar, querido hermano, hasta que cumplas el propósito por el cual fuiste salvo. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó un precio tan alto, entregó su vida. Dice que siendo Dios, se humilló a sí mismo y se despojó de todo lo que tenía. ¿Sabe para qué? Para redimir tu vida y la mía. Y cuando entendemos que Dios tiene un propósito y tiene un plan sobre nosotros, sabemos que nuestras vidas tienen sentido. ¿Cuántos me dicen amén? Decir al que está al lado tuyo, tu vida tiene sentido. Esta declaración es una promesa, diga conmigo una promesa, que Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros si confiamos y seguimos hacia adelante. Mire, los únicos que podemos detener el plan de Dios somos nosotros. Los únicos que podemos detener el propósito de Dios somos nosotros. Los únicos que podemos detener la comunión con Dios somos nosotros, porque Dios sigue estando y ponemos el ejemplo de los hijos, ¿no? ¿Cuántos son papás, mamás, papaces y mamaces, abuelos y abuelas? Tíos y tías. Si tu hijo o tu hija hace cosas que no corresponden, ¿deja de ser tu hijo? No. Te enojás, ¿no? Castigás, lo pones en penitencia, no sé, pero sigue siendo tú y que nadie toque a tu hijo, porque lo vas a defender. Así sea más malo que Caín. Vas a defenderlo porque es tu hijo. Y fíjese, digo, cuando nosotros nos portamos mal, ¿Dios dejará de ser nuestro Padre? No va a dejar. Te va a corregir, me va a corregir, nos va a castigar, porque dice que al que ama, disciplina. No, pero yo creo en un Dios de amor, yo también, pero dice que fuego consumidor. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y ese Dios te adoptó a vos y a mí como hijos suyos. ¿Para qué? Para que perseveremos y sigamos hacia adelante. No sé cuál es tu dificultad, pero sí sé algo, que esta palabra levantará tus brazos. Sí sé algo, que si estás medio ahí en el camino, Dios te va a levantar. Que si tu fe ha menguado, el Señor te va a fortalecer. Que si estás pasado crisis muy fuertes, Él es tu refrigerio. Dice que Él es el amparo, el refugio y la fortaleza de nuestras vidas. Solo Dios sabe lo que está diciendo. Míreme, seguí para adelante. Mira que está al lado tuyo y decirle, seguí hacia adelante. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Y abrace